Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días. Vamos a ver la unidad 3. La unidad 3 consiste, bueno, ya es una repetición de lo que vimos en la unidad 1 y unidad 2, pero recuerden que en la unidad 1 y unidad 2 hablábamos de partículas. Sin embargo, aquí vamos a hablar de lo que es ya cuerpos rígidos. ¿Y qué es un cuerpo rígido? Pues ya es una suma de partículas, y en la suma de partículas pues ya nos va a dar un mecanismo ya físico. Puede ser una pieza, una maquinaria ya trabajando en sí. Y cuando hablo de equilibrio, ustedes esa palabra de equilibrio la he repetido muchísimas veces en las unidades anteriores. Y equilibrio significa que todas las fuerzas que están interactuando en este cuerpo ya no es partícula, sino ya es cuerpo rígido, pues están en equilibrio. En equilibrio significa que todas las fuerzas, tanto en X como en Y, en Z, van a dar cero, al igual los momentos. Todos los momentos, la sumatoria de todos los momentos en X, en Y y en Z también van a dar cero. Pero nosotros recordando que un momento con respecto a un punto pues es igual a R producto cruz por F, y pueden ser varios momentos interactuando en un punto o varios momentos con respecto a un eje. Igual hay diferentes tipos de fuerzas, como les dije, en X, Y y Z. Entonces, cuando nuestro cuerpo rígido se mantenga o esté o todos los valores o la sumatoria de todas las fuerzas sean igual a cero, significa que nuestro cuerpo rígido está en equilibrio. Aquí hay algunos diagramas que debemos de tomar en cuenta. Recuerden los diagramas de cuerpos libres. Toda estructura o todo apoyo de maquinaria genera reacciones. Si ustedes ven, aquí hay diferentes tipos de apoyos o conexiones de una estructura. Aquí lo estamos viendo una estructura bidimensional que es en dos dimensiones. Si ustedes ven la fotografía 4.3, es un eslabón de una ventana corrediza. Cuando esta está recorriendo hay una fuerza de fricción que se opone y una fuerza normal a este deslizamiento, lo cual está generando una fuerza. El apoyo oscilatorio, como se muestra en la figura o en la fotografía 4.4, es de un puente. Lo utilizan mucho los puentes con la finalidad de amortiguar el peso de los carros que pasan sobre él y pues no genere rigidez, o sea, se fracture por rigidez. Entonces se usan apoyos oscilantes. Y también hay apoyos en puentes que son deslizantes, que es lo que hemos visto y los más comunes que se ven aquí en la ciudad de Morelia. Estos tipos de apoyos lo que hacen es una conexión también oscilatoria que permite que el apoyo, que no haya un deslizamiento en un eje, pero en uno de ellos sí. Por ejemplo, en este caso hay que moverse sobre el eje horizontal, es para poder empotrarlo como se muestra en la imagen. Entonces, cada uno de estos tipos de apoyos generan reacciones. Entonces, a lo que quiero llegar es de que dentro de un cuerpo rígido vamos a tomar ya en cuenta fuerzas externas y fuerzas internas, como lo hemos visto en la unidad 1. Entonces, en la unidad 1 hablamos de fuerzas externas y fuerzas internas. Las reacciones ejercidas sobre una estructura bidimensional se pueden dividir en tres grupos. Uno de ellos es la reacción equivalente a una fuerza con una línea de acción. Conocida significa que conocemos la fuerza en qué dirección se dirige de acuerdo a una línea en la cual pues la fuerza se está orientando, se está dirigiendo. En este caso pues las reacciones lo van a provocar los rodillos, los balancines, las superficies sin fricción, los eslabones, las bielas, cables cortos o collarines sobre barras sin fricción y pernos sin fricción en ranuras lisas, como lo mostré en la imagen de la figura anterior, la primera que les dije que había una bisagra deslizante de una puerta.
Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes, nada más quiero que ustedes vean la clasificación. También se pueden clasificar en reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. Los apoyos y las conexiones que originan reacciones de este tipo incluyen pernos sin fricción, en orificios ajustados, articulaciones o bisagras o superficies rugosas, donde se genera pues fricción, y reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Si ustedes recuerdan, podemos transformar a una fuerza y un par un momento. Esta reacción se originan por apoyos fijos. Cuando están empotrados, por ejemplo, algún poste sobre la tierra, algún letrero, por ejemplo, de ahorrera, están empotrados al suelo. Esos son apoyos fijos, los cuales se oponen a cualquier movimiento del cuerpo libre y por lo tanto restringen por completo los soportes, producen fuerzas sobre toda la superficie. El contacto significa que estamos restringiendo todos los movimientos en los ejes y los momentos en este aspecto. Ahorita vamos a ver que hay estructuras indeterminadas donde hay muchísimas fuerzas y que no podemos aplicar directamente estática. Me van a decir ustedes, es que me sobra una fuerza, me falta, tengo 4 incógnitas y nomás puedo conocer 3, entonces ahí cómo se resuelve. Para eso se les llaman estructuras indeterminadas. Y cuando sucede eso, vamos a echar herramienta ya de mecánica de materiales. Es otra materia que van a cursar después de esta materia, que es estática, y que van a volver a repetir todo lo que estamos viendo hasta esta unidad. Que para mí la unidad más fuerte son las primeras 3, esta es una de ellas. Ya las demás son muy sencillas, puro cálculo, una metodología que ustedes deben de conocer para que puedan ustedes poder resolver los problemas. Entonces, esta es una de las unidades que ya complementamos con mecánica de materiales. Las demás se siguen utilizando, pero ya no son tan complicadas como estas que vimos o que estamos viendo hasta el día de hoy. Aquí les muestro algunos apoyos o conexiones. Si ustedes ven un rodillo o patines se les llama, o balancines que están en las bielas o en las bielas o superficies sin fricción, hay una fuerza que si ustedes tienen este tipo de apoyos genera una fuerza con una línea de acción que es perpendicular a la fuerza que se está o al mecanismo que se está deslizando sobre la superficie y genera una sola reacción. Si tenemos un cable corto o un eslabón es un pedazo de maquinaria, en este caso es una barra. Esta fuerza también genera una reacción, pero en sentido o en dirección al cable o al eslabón. No es lo mismo que la de rodillo o la de balancín, también genera una sola reacción. Tenemos collarines, los cuales se deslizan sobre una barra. Si esta no tiene fricción, o por ejemplo un perno, como lo muestro en las ventanas, este se usa mucho en las ventanas, este perno puede moverse sobre esa ranura, pero si no tienen fricción, o si la fricción tiende a cero, genera una sola reacción en sentido opuesto o una fuerza con la línea sobre donde se está deslizando, que forma un ángulo de 90 grados. Si tengo un perno sin fricción y está fijo, o en este caso sin fricción, pero tiene una articulación en un movimiento, como se muestra ese perno que se puede mover eso, o una superficie rugosa, me genera una fuerza desfasada o inclinada a un ángulo alfa, como lo muestro en la imagen, con respecto al eje horizontal. Y si descomponemos esta fuerza, pues me genera dos reacciones. Hay dos reacciones en el eje X y en el eje Y cuando ya es descompuesta esta fuerza. Y si tengo un apoyo fijo, como les decía, empotrado dentro del suelo o empotrado con tornillos, pero que no tiene, que restringimos todos los movimientos, me generan dos fuerzas, una fuerza desfasada, un ángulo alfa, como en la parte anterior que les mostré, o si la descomponemos me genera una componente en X y en Y y genera un momento. Entonces esta genera tres reacciones, tres fuerzas, una fuerza y un par. Entonces, conociendo un poquito que hay diferentes tipos de reacciones, diferentes tipos de mecanismos, vamos a decir que el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones pues va a depender si f de z o la sumatoria de todas las fuerzas en z en y son igual a 0. Si lo quiero hacer en tres dimensiones, también estamos incluyendo z. En este caso estamos nada más, cuando es dos dimensiones, nomás estamos trabajando en x y en y.
y los momentos que afecten al sistema pues van a ser igual a 0. Sin embargo, si es en 3 dimensiones, pues vamos a agregarle la sumatoria de fuerzas en Z y al igual los momentos en todos los ejes igual a 0, para decir que nuestro cuerpo tridimensional está en equilibrio. Y en este caso, cuando es dimensional en 2 dimensiones, pues nada más F y X son los que están trabajando. Aquí está una estructura. Ustedes se preguntarán por qué lo estamos viendo en 2 dimensiones una estructura. Pues recuerden que una estructura tiene repetido su geometría a lo largo de lo que forma la estructura. Entonces, si analizamos una parte de esa estructura, pues ya es suficiente para nosotros poder analizar y decir que todos los mecanismos que están expuestos se comportan de la misma manera porque son repetitivos. Entonces aquí en esta estructura hay un apoyo fijo y hay un apoyo móvil, en la cual el apoyo móvil en B genera una reacción vertical, y en el apoyo A, donde está fijo, genera 2 reacciones tanto en X como en Y, y esas fuerzas Q, P y S se pueden descomponer en sus componentes, y el peso de la estructura es W, va hacia a la parte hacia abajo. Entonces aquí yo puedo aplicar el principio de equilibrio, sumatorias en X, sumatorias en Y, momentos en A, momentos en B, para poder calcular las reacciones y ver que todas las fuerzas que están interactuando en esta estructura pueden ser calculadas. Que les había dicho que había estructuras determinadas, donde pues el número de incógnitas no corresponden al número de ecuaciones de equilibrio y que podamos resolverlo. No se puede resolver, es estáticamente determinada, y entonces aquí hay que pues echar herramienta, las determinadas pues coinciden el número de incógnitas con las ecuaciones de equilibrio que generamos, entonces podemos resolverlo. Pero cuando es indeterminada, pues hay muchísimas fuerzas, y yo donde haga momentos en A, en B y en D, me van a generar 3 ecuaciones de equilibrio, pero va a haber 4 incógnitas, entonces no vamos a poder resolverlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas incógnitas, y como hay muchas incógnitas, pues es necesario usar de la herramienta de mecánica de materiales, donde ya tenemos que ver la deformación de la estructura, y dentro de la deformación hay una ecuación que se utiliza para poder calcular también fuerzas. Por ejemplo, la deformación van a encontrar que es igual a P a la carga sobre la longitud del eslabón sobre el área por el módulo de elasticidad. Pero eso ya es otro rollo, eso ya es en mecánica de materiales, van a ver cómo resolver ese tipo de estructuras. Nosotros vamos a resolver las puras determinadas, donde para nosotros es muy sencillo poder realizarlo. Aquí está un problema. Este problema lo vamos a resolver. Está muy sencillo. Es una grúa. Esta grúa está soportando una masa de 2.400 kilogramos. Dice que una grúa fija tiene una masa de 1.000 kilogramos. O sea que la estructura en el centro de gravedad, que es lo que vamos a ver ya después de esta unidad, cómo calcular centros de gravedad y cómo calcular centroides. En este caso, pues ya nos dice que la masa se encuentra en el centro de esta estructura, en donde se está cargando todo el peso de la estructura y que vale 1.000 kilogramos. Se usa para levantar una caja de 2.400 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A, está el perno como lo ven ahí, y un balancín en B. Entonces ustedes observan que hay 2 reacciones, está empotrada a 2 reacciones. Tanto en A y en B, pero recordando un poquito, A es un apoyo fijo, por lo cual genera 2 reacciones en X y en Y, y sin embargo en B, como es de balancín, nada más está generando una fuerza en B, como lo mostramos en el diagrama de cuerpos libres en la parte de abajo. Voy a copiar esta imagen y ustedes se van a dar cuenta que cómo resolverlo. Ahorita vamos a resolverlo. Para que ustedes vean que este es un problema pues ya de un cuerpo rígido. Este cuerpo rígido
pues ya es todo, ya en conjunto, ya no nada más estamos analizando una sola parte de nuestra partícula, sino estamos analizando ya todo el sistema. Primero tienen que dibujar los diagramas de cuerpos libres. Recuerden que hay un peso, este peso se encuentra aquí en G, que vale 1000 kilogramos. Y hay un peso aquí debido a lo que está levantando la grúa, que es de 2400 kilogramos. Aquí hay una reacción en X y una reacción en Y, como lo muestro en la parte de abajo, y aquí hay una sola reacción en B. Entonces, en primer lugar, pues yo sé que la masa de mi estructura, conozco la masa de la estructura, pero yo sé que W, según la ecuación de gravedad de la que estableció Newton, dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y yo sé que la masa de la estructura vale 2400 kilogramos. Eso ya lo da como dato el problema. Como vale 2400 kilogramos, si yo lo multiplico por la gravedad, que la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Como vale segundo al cuadrado, yo sé que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a 1 newton. Si yo multiplico 2400 por 9.81, esto me va a dar en kilonewton, me va a dar 9.81 kilonewton. Recuerden que kilo es por 10 a la 3 kilonewtons. Entonces ya tengo la fuerza que está ejerciendo esa masa de 2400 kilogramos, y es la que tengo de este lado, es la que está aquí, es esta fuerza de 9.81. Para convertir los 2400 kilogramos, el peso que está levantando la grúa, pues va a ser igual, W es igual a masa por gravedad, y esto va a ser igual a perdón, aquí no es 2400, aquí vale 1000, perdón, aquí me equivoqué. Esto es más bien, perdón, voy a borrar aquí poquito, acabo de ver que me equivoqué, que esta es la fuerza que está ejerciendo el peso que está levantando la grúa. Entonces este da 23.5 kilonewtons. ¿Por qué? Porque este es el peso de lo que está levantando la grúa, es este peso. Entonces, para calcular el peso o la fuerza que está ejerciendo la grúa pesa 1000 kilogramos, y multiplicado por la constante universal de gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, va a ser igual la fuerza que ejerce la grúa. La fuerza que ejerce la grúa va a ser 9.81 kilogramos, perdón, kilonewtons. Entonces ya tengo la fuerza que está ejerciendo el peso que está levantando la grúa, peso que levanta la grúa, y peso de la grúa. Peso de la grúa, ya tengo esas dos fuerzas. Ahora ya los tengo en mi diagrama de cuerpos libres. Este diagrama lo tienen que dibujar todas las fuerzas que están interactuando en el sistema, todas. Y ahora lo que vamos a hacer es, como conocemos el peso de la grúa que vale 9.81, conozco el peso que levanta la grúa, pero no conozco las reacciones
y me dice determinar las componentes de la reacción en A y en B. Nota, ojo en esta parte. Como yo sé que puedo aplicar el principio de equilibrio, hay muchas maneras de resolverlo, pero yo les voy a dar una clave. Si ustedes quieren determinar por ejemplo, en este caso, si ustedes quieren determinar, por ejemplo, la reacción en B, yo puedo sacar momentos en A. Aquí puedo sacar momentos en A con respecto a A. Y si saco momentos con respecto de A, va a ser igual a 0. Aplicando el principio de equilibrio, momentos en A igual a 0. Positivos, yo puedo decir, según como lo maneja la nomenclatura, positivos los que van en sentido antihorario. O sea que todos los que van para acá para mí van a ser negativos. Positivos. Yo digo que son positivos. Entonces saco momentos en A. Recuerden que momentos es igual a la distancia perpendicular a la fuerza. Entonces yo voy a colocar primeramente momentos de A con respecto al punto A. Todos los momentos que están interactuando en este sistema. Primeramente voy a sacar este momento para que ustedes observen. Voy a sacar momentos con esta fuerza por distancia. Después momentos con esta fuerza. Y después momentos de este punto con respecto a esta fuerza. ¿Cuántos momentos hay? Pues hay 3 momentos, ¿no? Son todas. Y el mismo momento donde está la fuerza, donde estoy sacando yo, pues no generan momentos porque no hay distancia. Ahí valen 0. No hay distancia. Entonces, recomendación, saquen momentos donde hay el mayor número de fuerzas. Voy a empezar con la distancia de 2 metros. 2 metros que multiplica a 9.81 kilonewtons. Recuerdan, son kilonewtons. Después veo en qué sentido hace girar al punto A y me está haciendo girar de esta manera, ¿sí o no? En sentido de esta manera. Está girando esta fuerza. Esta fuerza de aquí, la fuerza de 9.81 de aquí a aquí, me está haciendo girar mi fuerza de esta manera. Así, está haciendo girar así. ¿Sí ven? Así me está haciendo girar. Entonces, como yo puse que todos los que van en sentido horario son positivos, los que van en sentido horario son negativos. Entonces, para mí este momento va a ser... Ahí, ya lo borro otra vez. Va a ser negativo. Menos 2 metros que multiplica a 981 kilonewtons. Menos con respecto a este punto, con respecto a esta fuerza de 23.5, 2 más 4, 2 más 4 son 6. Entonces son 6 metros. Menos 6 metros, que es igual, que multiplica a 23.5 kilonewtons. Voy hasta aquí. Ahora, este punto, momentos con respecto a la fuerza en B, que es perpendicular, hay una distancia de 1.5 metros, pero me hace girar en sentido antihorario, por lo cual es positivo. Es positivo, y pongo positivo, 1.5 metros que multiplica 1.5 metros que multiplica a la fuerza B,
esa fuerza B, o a B, pues vamos a ponerlo así, B, para que, como está en la nomenclatura, B, a la fuerza B. Y como está en equilibrio, pues es igual a 0. Ahí está, ya tengo una ecuación. De aquí yo ya puedo despejar B, y ya tengo la reacción en B. Si yo despejo B, B. Si yo despejo B, me está buscando mi calculadora, que creo que no está por aquí. Al despejar B, pues esto ya lo saben. Menos si pasa hacia donde está el 0, hacia el lado derecho de la igualdad, pasa con positivo. Y menos 6 por 2, 23.3 kilómetros también pasa positivo. Y me quedaría B. Ustedes ya lo sacan con su calculadora, no la tengo aquí en la mano. No la encuentro. Entonces va a ser B, va a ser igual. B va a ser igual. Va a ser igual a 2 metros que multiplica a 9.81 kilonewtons, y que esto va a ser igual más 6 metros, porque estamos pasando la igualdad, la del lado izquierdo, 6 metros que multiplica a 23.5 metros. Y que a esto lo vamos a dividir. 1.5 está multiplicando a B, pasa dividiendo. Que va a ser todo entre 1.5 metros. Entonces el resultado de B me va a dar en kilonewtons. ¿Cuánto les da B? Pues ya ustedes lo sacan. Como ya tengo a B, nada más que deja ver si lo puedo hacer aquí en mi celular. Ya ustedes lo corrigen en caso de que me he equivocado al sacarlo aquí con mi celular. No creo que me equivoque porque pues, es una operación muy sencilla. 2 por 9.81 más 6 por 23.5. Todo sobre 1.5 y me da 107.08 kilonewtons. Listo, ya tengo la reacción de B. Si ustedes observan, ya tengo a B. Puedo calcular con sumatoria de fuerzas en X. Bueno, si yo hago en X, voy a hacerlo aquí. Sumatoria de fuerzas. Aquí voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria en X igual a 0. Positivas las que van hacia el lado derecho. O sea, hacia el lado derecho, así como lo hemos manejado, ¿no? Positivas. Sí. Positivas. Ahora, si yo hago sumatoria de fuerzas, voy a sumar todas las componentes en X. Y yo voy a calcular, ya sé cuánto vale B. B vale 107. B vale 107.08 kilonewtons. Entonces, como ahora lo supuse también positivo, más A en X igual a 0. Entonces, AX me va a dar igual. AX me va a dar igual a menos
107.08 kilonewtons. Significa que AX va en sentido contrario, ya no va a como yo lo había propuesto, que era positiva. Entonces en realidad AX vale negativo. Ya tengo AX. Y ahora voy a calcular AY, pero AY va en el eje de las Y's, como en el eje de las verticales. Entonces si yo hago sumatoria, ahora aplico la ecuación de equilibrio en la componente en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Está igual a 0. Voy a sumar todas las fuerzas. Yo a AY la supuse positiva, hacia arriba, como lo muestro en el diagrama de cuerpos libres. AY, bueno, aquí le voy a poner también para que ustedes tengan su nomenclatura que van a llevar a cabo. Positivas las que van hacia arriba, positivas. Está positiva. Entonces AY va hacia arriba, es positiva. AY es positiva, pero 9.81 va hacia abajo, es negativa. 9.81 kilonewtons. Menos 23.5, que también va hacia abajo, 23.5 kilonewtons, es negativa, igual a 0. Entonces si yo hago sumatorias, si yo paso menos 9.81 hacia el lado donde está el 0, la igualdad a la parte derecha, igual menos 23, se hacen positivos. Entonces si yo sumo 9.81 más 23.5 me va a dar 33.31. ¿Ok? Entonces AY me va a dar igual a 33.31 kilonewtons. Y ya tengo las reacciones en A y en B. Si yo quisiera sacar la resultante de la reacción en A, si quisiera sacar la resultante en la reacción en A, que es la fuerza que va aquí así, la fuerza esta resultante, ustedes ya saben cómo hacerlo. Para sacar esa fuerza resultante, pues yo sé que voy a sacar, para sacar la resultante, ya lo hemos visto en las unidades pasadas, para sacar la resultante, R como resultante, va a ser igual a AY al cuadrado más AX al cuadrado. Todo sobre raíz. ¿Sí o no? Eso ya lo hemos visto. Y esto pues va a ser igual, ya ustedes lo sacan, pueden sacarlo. Va a ser igual a AY. AY es 33.31 kilonewtons, todo al cuadrado. Te lo voy a poner acá arribita porque aquí al cuadrado más AX. AX es menos 107.08 kilonewtons al cuadrado, pues, todo sobre raíz, raíz al cuadrado. Y de esta manera queda resuelto la resultante de este problema. Bueno, en un ratito subo otra parte para que ustedes vayan viendo la manera de poder resolver estos problemas.